Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a tener un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, pero que va más allá del número 24, lo cual significa que no vamos a tratar de ninguno de los álbumes canónicos de las aventuras de Tintín, sino que vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con la vida, con la obra, con la biografía de Georges Remy, el dibujante belga que firmaba como Hergé y que es el autor de las aventuras de Tintín, entre otras series de cómic. Y hoy quiero hablar de un libro que para mí es muy importante, un libro que se encuentra en mi colección desde hace muchísimos años y que es un libro absolutamente fundamental a la hora de acercarse a la obra y a la figura de Hergé. Me refiero a las conversaciones con Hergé que mantuvo Numa Sadoul en los años 70 y que son una fuente de información imprescindible para comprender la vida y la obra de Hergé. Esta es la traducción al español publicada por Editorial Juventud en los años 80. Esta es la edición que de hecho yo leí siendo niño y que todavía está en mis estanterías. Se tradujo al español y al mismo tiempo, aunque no tengo esa traducción, se tradujo al catalán. Me gustaría conseguir un ejemplar de la traducción al catalán, pero tengo esta traducción al español que, como diré posteriormente, no es una magnífica traducción, tiene sus problemas. Tengo también en mi colección la versión original en lengua francesa, Tintin et moi, entretien avec Hergé, es decir, Tintín y yo, conversaciones o entrevistas con Hergé de Numa Sadoul, publicado en esta edición por Jean Flammarion, y me gusta muchas veces cotejar la traducción española con las palabras originales en francés de Hergé y de su entrevistador, conversador Numa Sadoul. Este, que vuelvo a enseñar en su traducción al español, es el primer libro sobre Hergé que yo tuve y que yo leí y además releí en varias ocasiones, continuamente, una y otra vez, especialmente algunas de las partes. Y este libro realmente fue el inicio, marcó el inicio de mi pasión por la bibliografía sobre Hergé y Tintín. Si ustedes siguen los vídeos sabrán que yo no soy un gran coleccionista de figuras o de objetos, de merchandising sobre Tintín, sino que lo que me interesan son los libros de Tintín, de Hergé y sobre Tintín y sobre Hergé. Aquí me di cuenta de que existían libros acerca de Tintín y Hergé, no solamente los álbumes que ya había leído, y después de leer este libro pues ya me llegaron otros como los de Benoit Peters, Tintín y el mundo de Hergé, por ejemplo, como los de Philippe Godin, Hergé y los bigotudos, bueno, y muchos otros libros que conforman mi bibliografía hergéana y mi bibliografía tintinesca. Pero este fue verdaderamente el primero y el que me abrió los ojos a todo el mundo bibliográfico que existe acerca de la obra y de la vida de Hergé. Contiene este libro una serie de conversaciones con Hergé que mantuvo Numa Sadoul en la primera mitad de los años 70. El libro está dividido en 5 partes. Casi todas las conversaciones tuvieron lugar en 1971 y 1972, aunque hay una conversación que data de 1976, poco después de la aparición de Tintín y los Pícaros, que es el último volumen completo. Por supuesto, no contamos en esto Tintín y el arte alfa, que es inconcluso, el último volumen completo de las aventuras de Tintín. Poco después de la aparición de Tintín y los Pícaros se reúne Numa Sadoul con Hergé una vez más para entrevistarlo nuevamente. ¿Pero quién es Numa Sadoul? Pues Numa Sadoul lo vemos aquí en esta fotografía que aparece en la parte de atrás
del libro, de la traducción al español. La edición que tengo en francés no tiene ninguna ilustración, pero sí la edición española, y ahí tenemos a Numan Sadul. Lo pongo un poco más cerca. ¿Y quién era Numan Sadul? ¿O quién es Numan Sadul? Pues Numan Sadul es un hombre nacido en Brazzaville, en el Congo, en el año 1947, escritor, escenógrafo, actor, periodista y sobre todo apasionado por el cómic, un género que ha estudiado con profusión más allá de estas conversaciones. Hay más libros, hay más artículos de Numan Sadul sobre la bande dessinée, sobre la historieta, sobre el cómic, además de estas conversaciones con Hergé. Y además, dice la parte de atrás del libro, cómo a Edgar Pierre Jacobs, y no como a Hergé, le interesaba o le interesa a Numan Sadul también la ópera. En esta edición del año 2000 de Tintín y yo, conversaciones con Hergé, en esta edición del año 2000, encontramos una introducción en la cual Sadul rememora la génesis de esta obra por extenso. Es un texto que aparece aquí dentro al principio, titulado Les entretiens, l'histoire d'une histoire, es decir, las conversaciones, la historia de una historia. Y ahí, pues, nos habla un poco de lo que le llevó a tener la oportunidad de realizar estas conversaciones con el dibujante belga, y además lo hace por extenso y de una manera interesante, dándonos una idea de cómo estas conversaciones tuvieron lugar. Sadul no conocía, de hecho, demasiado a Hergé antes de realizar estas conversaciones que supusieron para él también un descubrimiento de la personalidad del artista que era Hergé. Por supuesto, había oído hablar de Hergé, había leído los álbumes, pero no conocía personalmente al autor, y para él, y esto se nota en las conversaciones, hay un proceso de descubrimiento de la personalidad, de la figura de Hergé por parte de Numan Sadul. En 1971, de hecho, fue cuando surgió la idea de hacer un libro de conversaciones, cuando Sadul estaba recopilando material para escribir un artículo para Le Cahiers de la bande dessinée, que es una de las revistas de mayor prestigio sobre cómic en Francia, los cuadernos del cómic o los cuadernos de la historieta dibujada. Quería escribir un artículo y estaba recopilando material sobre Hergé para escribir un artículo acerca de él para esa publicación, y en estos momentos, en 1971, se iba a entrevistar con él, y Hergé accedió con bastante entusiasmo, por lo que parece, a la idea de realizar un libro de entrevistas, un libro de conversaciones. Suponemos que porque le había caído bien Sadul, y el propio Sadul recuerda que Hergé aceptó además sin condiciones, y en esta introducción a esta edición del año 2000 describe a Hergé como una persona muy amable, muy atento y curioso. Esto en la página 11 de esta edición en francés. Y entonces, a lo largo de varios días, entre el 20 y el 26 de octubre de 1971, es cuando tuvieron lugar la mayor parte de estas conversaciones, que se desarrollaron a veces en casa de Hergé y otras en los estudios Hergé en la Avenue Louise de Bruselas. Lo interesante es que Sadul no tenía un plan preconcebido, no tenía tampoco un guión exhaustivo, simplemente lo que hacía era grabar las conversaciones en un magnetófono, y de esa manera consiguió poco a poco que Hergé se sintiese a gusto, y a lo largo de todos estos días de conversaciones y de grabaciones, Hergé tocó
todo tipo de temas. Muchos de estos temas eran temas personales. Por ejemplo, su matrimonio con Germaine, que ya hacía tiempo que se había terminado a principios de los años 70, su relación con Fanny Vlaminck, también se menciona esto después de la separación de su primera esposa. Habla también de su interés por el psicoanálisis, habla de la depresión en la que cayó en varios momentos de su vida y de su carrera, habla de religión, habla de su pérdida de fe, de su relación incluso con la derecha belga y bueno, muchos otros temas personales que hacen de este libro realmente una fuente de información imprescindible a la hora de acercarse a la obra de Hergé. Lo que hace esta idea de no tener un plan preconcebido, no tener un guión perfectamente preparado, lo que hace es que estas conversaciones se conviertan en unas charlas relajadas que cada vez, a medida que iban pasando los días, se iban convirtiendo en charlas más íntimas. El propio Sadoul resume el propósito de este proyecto al inicio de la primera conversación, que aparece en la página número 31 de la traducción al español. Y dice Sadoul en esta página 31, al emprender esta serie de entrevistas, mi objetivo es dar a conocer el hombre Hergé, tanto como su leyenda, y también, complementariamente, poner punto a todo un montón de ideas preconcebidas, imaginadas, falsas, propaladas por el viento de la celebridad y cuidadosamente fomentadas tanto por aquellos que solo es por tu bien, como por una contracorriente hostil, porque ya debe saberlo usted, le dice a Hergé, pues se ha convertido en un personaje casi mitológico, se ha construido a su alrededor una epopeya que tanto sus aduladores como sus detractores se apresuran a propagar, amplificándola y deformándola. Entonces, en cierto modo, tiene una intención desmitificadora esta serie de conversaciones con Hergé y la idea, la intención por lo menos, de llegar a dar una imagen lo más clara, lo más directa posible de la figura de Hergé. Quién era Hergé como persona, quién era Hergé como artista, de dónde venía, cuáles eran sus ideas personales, cuál era su método de trabajo y cómo se acercaba pues a la creación de estos álbumes de Tintín, la mayor parte de los cuales, por cierto, ya se habían publicado en 1971. Y por tanto va a haber también muchos momentos en los que Hergé hablará acerca de sus álbumes y rememorará ciertas anécdotas e ideas que tienen que ver con cada una de las aventuras de Tintín, de manera que sí hay un elemento retrospectivo importante y además muy interesante para todos los aficionados a Tintín en esta serie de conversaciones con Hergé de Sadoul. Es interesante decir que Hergé y Sadoul conectaron también que en estos días de octubre de 1971, entre el 20 y el 26 de octubre del año 71, Sadoul llegó a registrar 12 horas de conversaciones, 12 horas completas de conversaciones, lo cual es algo verdaderamente increíble teniendo en cuenta que no existe ninguna entrevista tan extensa con Hergé como las realizadas por Sadoul en esa parte final del año 71. El 27 de enero de 1972, unos meses después de esta serie de grabaciones en casa de Hergé y en los estudios de la avenida Louis Bruxellense, el 27 de enero de 1972 tiene lugar una nueva sesión de grabación en Bruselas, en la que Sadoul le hace a Hergé algunas preguntas más que se le habían quedado en el tintero. A pesar de haber grabado 12 horas completas, pues se le habían quedado algunas preguntas en el tintero y volvió para hacérselas.
Y después ya le llegó el momento de preparar la primera versión del manuscrito para poder publicar las conversaciones en forma de libro, y por tanto tuvo que transcribir las conversaciones, tuvo que prepararlas para la imprenta, y después de hacer esto, esta primera versión del manuscrito, Sadoul se lo envía a Hergé, y Hergé no acepta el manuscrito directamente, ni mucho menos, sino que comienza un proceso muy largo y muy meticuloso y sinuoso de correcciones, de reescritura del texto por parte de Hergé. Por tanto, lo que leemos en el libro, no es lo que uno habría deseado, realmente, no es la transcripción al pie de la letra de las grabaciones realizadas por Sadoul, sino que Hergé actúa en estos momentos como transductor del manuscrito, modificando el manuscrito, eliminando partes, reescribiendo otras partes, depurando el estilo en otros lugares, etcétera. Entonces no es este libro una transcripción de esas 12 horas de conversaciones, sino que Hergé se implicó en la reescritura de este manuscrito para hacerlo más legible y para que su contenido reflejase más lo que a él, desde un punto de vista estratégico en esos momentos, le interesaba. Es decir, que Hergé, después de realizar estas conversaciones con Sadoul, se encarga de revisar a fondo, además, el texto para la publicación. Tan a fondo, además, que este proceso le llevó nada más y nada menos que 3 años. Le llevó 3 años crear una versión del manuscrito con la que estuviese medianamente contento, porque dice Sadoul en esta introducción a la edición en francés del año 2000 que incluso cuando estaba a punto de publicarse el libro, todavía Hergé no estaba contento del todo con esa versión que se iba a publicar en la primera edición de estos Entretiens avec Hergé. Hay que decir que a lo largo de este proceso de escritura y de preparación del manuscrito para ser publicado en formato de libro, Hergé es aquí víctima de la autocensura por diversas razones. Es decir, Hergé no deja que el manuscrito salga tal y como se grabó, sino que es presa de la autocensura. Y esto pues lo podemos leer desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Hergé revisa el manuscrito y se autocensura en ciertos momentos por la presión de su editor. También porque no quería que saliese a la luz nada que tuviese o que pudiese tener un efecto negativo sobre el proceso en el que estaba involucrado para lograr el divorcio definitivo de Germaine, que es algo que está ocurriendo todavía a principios y mediados de los años 70. Recordemos que Hergé estaba separado de Germaine, pero el divorcio definitivo no llegó hasta muchos años después, y todavía estaba en curso todo este proceso cuando este libro está a punto de salir a la luz por primera vez. Por tanto, Hergé, en esta autocensura de la que hablamos, elimina pasajes que le parecen demasiado personales, no menciona, por ejemplo, el hecho de que ya no es creyente, no menciona ese proceso demasiado, o por lo menos no lo menciona de manera directa, ese proceso por el cual perdió o había perdido su fe en la religión cristiana, porque esto es algo que habría influido negativamente a ojos de un porcentaje importante de sus lectores sobre la imagen de la marca Hergé, y esto es algo que menciona Sadoul en su
introducción. Hergé era consciente ya en los años 70, evidentemente, de que su nombre llevaba aparejado una marca de fábrica que había que mantener en las mejores condiciones posibles a ojos del mayor número de lectores y a ojos del público en general. Tras este largo proceso de 3 años de reescritura del manuscrito y de corrección y de autocensura por parte de Hergé, en el año 1975 por fin sale a la venta la primera edición del libro bajo el título en francés de precisamente Tintin et moi, Entretien avec Hergé, que es el mismo título que tenemos en esta edición del año 2000, es decir, Tintín y yo, conversaciones con Hergé. Y esa primera edición del año 1975 incluye este texto fuertemente revisado y reescrito por Hergé. Y ahí podría haber terminado la historia de estas conversaciones con Hergé, si no fuese porque, como hemos ya mencionado al principio de este vídeo, en 1976, concretamente el 5 de mayo de 1976, se vuelve a reunir Numa Sadul con Hergé para grabar una nueva conversación, diferente de las que había grabado en 1971 y 1972. Y esto lo hace con la excusa de que se había publicado Tintín y los pícaros, no hacía mucho tiempo, y Sadul quería actualizar el texto del libro con una nueva conversación en la que se hablase directamente de ese último álbum de Tintín. Y entonces graban una nueva entrevista en casa del propio Sadul en Cagnes-sur-Mer, y esta es una conversación que no aparecerá hasta que se publique la segunda edición del libro en 1983. Es decir, 8 años después de la primera edición de este libro. Y cuando en 1983 sale a la venta esta segunda edición, que incluye una nueva conversación grabada en 1976, el libro ya no se titula Tintin et moi, sino que simplemente se titula Entretien avec Hergé, conversaciones con Hergé. Y esta segunda edición es la que precisamente publicó la editorial Juventud en traducción española en 1986, es decir, 3 años después de la publicación en francés de esta segunda edición de 1983. Dije al principio, y lo repito ahora, lo he comentado en otros vídeos también, que la traducción española es una traducción bastante pobre, no está demasiado bien hecha, y hay muchos ejemplos que podría poner de soluciones que quien ha traducido este libro pues podría haber elegido mejor, y hay momentos en los que el libro en su traducción no suena todo lo natural que debería por alguna razón, y esto es algo de lo que yo me di cuenta incluso la primera vez que leí estas conversaciones con Hergé, cuando tenía pues a lo mejor 10 u 11 años. Como decía, también la editorial Juventud publicó una traducción al catalán que espero que sea una traducción mejor que esta traducción española, que es la que hay, y por tanto pues a ella me remito siempre que leo algo en los vídeos de Tintín y Hergé que sale de las conversaciones con Hergé, salen de este libro que es la traducción española. No sé si la traducción catalana es mejor o no, quizá alguno de los espectadores que tenga la traducción al catalán y que la haya leído me pueda decir si le parece una buena traducción la que se hizo al catalán o no. De nuevo, esto no es, estamos ya en el año 1986, cuando en español se traduce y Juventud publica este libro en traducción española, pero no termina ahí realmente la historia de estas conversaciones con Hergé, sino que en el año 1989 Sadul propone una nueva edición que hasta el momento se considera
la edición definitiva, y a esa edición, que es la que, por cierto, se contiene en esta reimpresión o esta reedición del año 2000, pues en esa nueva edición que se considera la definitiva, lo que hace Sadoul es añadir algunos pasajes que Hergé había suprimido. Sigue sin ser el contenido integral de las cintas magnetofónicas grabadas por Sadoul en 1971 y 72 y 1976, esas más de 12 horas, no son lo que se incluye realmente en esta edición de 1989 que yo tengo aquí en una reedición del año 2000. No son las 12 horas, no es todo lo que aparece en las cintas magnetofónicas, pero sí que para esta nueva edición Sadoul incluye algunos pasajes que Hergé había eliminado, y ya ha pasado el tiempo y no le parece a Sadoul que realmente esté traicionando de ninguna manera el espíritu de estas reescrituras de Hergé. Así que saca a la luz esta nueva edición en la cual pues tenemos algunas partes que no habían aparecido en el libro anterior. Dice Sadoul en su introducción, sin embargo, que Pierre Asselin, que escribió una de las mejores biografías de Hergé que existen, sí que tuvo acceso al contenido completo de las grabaciones en cinta magnetofónica para la redacción precisamente de esa biografía de Hergé. Y hay también, y creo que se puede encontrar en YouTube, un bastante interesante documental europeo acerca precisamente de estas grabaciones, y podemos escuchar en ese documental algunos extractos de esas grabaciones realizadas por Sadoul. Si lo pueden encontrar en YouTube, pues se lo recomiendo, ese documental que yo vi hace ya tiempo, pero no recuerdo ahora de memoria cómo se titula. En la faceta que tiene como investigador sobre la tradición del cómic franco-belga, Sadoul continuó en contacto con Fanny Vlaminck y con los herederos de Hergé a lo largo de los años, y también con la Fundación Hergé después de la muerte del dibujante, e incluso antes del fallecimiento de Hergé. Sadoul tenía las llaves de los estudios Hergé y a menudo pasaba noches allí trabajando en sus investigaciones, y a lo largo de esas noches que allí pasaba Sadoul en los estudios Hergé de Bruselas, comenta en esta introducción a la edición en francés que, por ejemplo, entre otras cosas, se encontró en el armario de un cuarto de baño las planchas originales de Tintín en el país de los soviets, que se creían perdidas. Y también en un cajón se topó con la correspondencia que Hergé había mantenido en los años 30 con Léon Degrelle, el líder del partido rexista, el líder fascista belga Léon Degrelle, e incluso encontró un cartel electoral del partido de Degrelle que Hergé inició, pero nunca llegó a terminar. Y a lo largo de los años, pasándose continuamente por los estudios Hergé, Sadoul pudo recopilar muchas ilustraciones inéditas para utilizar en su edición de las conversaciones, y también se puso manos a la obra, dice, para empezar a poner un cierto orden en ese batiburrillo que eran los archivos de los estudios Hergé. Y de hecho, esta traducción española de 1986, la que yo conservo desde que tenía pues, unos 10 u 11 años, esta traducción española de 1986, y supongo que la catalana también, contiene muchas ilustraciones inéditas que a mí realmente me fascinaban cuando era pequeño. Fotografías, planchas nunca publicadas y muchas otras
otras cosas. Puedo enseñar, por ejemplo, pues aquí tenemos un, una, un par de planchas de Kike Floppy, de Quique Flupke. Aquí tenemos una plancha de, pienso que es vuelo 714, no, es una plancha bidon realizada por Jacques Martin y Bob Demore, publicada en 1965 en l'Illustré, como si fuese de Hergé. Por supuesto, Hergé tenía colaboradores que en algunos casos podían ayudarlo a hacer diferentes trabajos. Aquí tenemos pues una plancha de Monsieur Bellone, que es otro personaje de Hergé, y bueno, muchas cosas, muchas fotografías interesantes se pueden encontrar en este libro. El famoso Tintin Lutin de Benjamin Rabier, que se supone es uno de los orígenes de Tintín, una de las influencias gráficas para la creación de Tintín por parte de Hergé, etc. Aunque la traducción, como digo, no es ninguna maravilla, pues está este libro muy bien ilustrado, y a mí eso me fascinaba cuando era pequeño. Además de las conversaciones, tenemos en este libro también una breve biografía de Hergé, unas notas sobre el hombre y su obra, una entrevista inédita con Hergé de mayo de 1971, que aquí aparece al final, y en la edición francesa aparece al principio. Y tenemos también anexos con material gráfico, una galería de retratos de algunos de los personajes de Tintín, de los más importantes, a cargo del propio Sadoul, que por cierto es un escritor muy interesante en mi opinión. Y también una carta de Hergé a Tintín que el dibujante leyó por la radio en la emisión Quelque part en France, en algún lugar de Francia, en junio del año 1964, y que me parece interesante, y quizá algún día tendrá esa carta de Hergé a Tintín un vídeo propio. En definitiva, por mucho que Hergé haya revisado profundamente el texto y reescrito muchas partes, estas conversaciones conforman la entrevista más extensa jamás realizada a Hergé, y son una referencia absolutamente fundamental e ineludible para todo investigador sobre la obra del dibujante belga, o para cualquiera que desee profundizar más en su figura o en el proceso de creación de las aventuras de Tintín. El volumen, que vuelvo a enseñar en su traducción española de 1986, es un volumen que incluye muchas anécdotas, muchos recuerdos de Hergé, y muy pronto uno se da cuenta de que Hergé se siente muy cómodo en presencia de Sadoul, y va dejando vislumbrar su lado más íntimo y más personal. Sadoul, por mucho que diga que no tiene un guión claro y definido, preparado con antelación, sí es cierto que demuestra haber preparado muy bien estas entrevistas, haciendo preguntas certeras, preguntas pertinentes, que dan pie a Hergé para explayarse sobre ciertos temas, además de añadir toques de humor en ciertos momentos. Sobre todo está clarísimo para quien lea este libro que Sadoul es un excelente conversador que sabe escuchar a Hergé. Eso es muy importante, sabe escuchar a Hergé, porque el que habla realmente es Hergé. Sadoul le da pie para que hable, para que recuerde, para que comente diferentes cosas, y por tanto a mí me parece y queda claro al leer este libro que Sadoul es un excelente conversador, que sabe escuchar a Hergé y que probablemente debía de ser consciente de la importancia de la labor que estaba
llevando a cabo. Y si vamos a la conversación número 4, me parece que es una conversación especialmente interesante porque da la oportunidad a Hergé de repasar, como decíamos antes, retrospectivamente prácticamente todos los álbumes de Tintín. Todos los álbumes de Tintín hasta vuelo 714 para Sydney, que es el último que se había publicado en el momento en el que tiene lugar esta conversación. Y si vamos a la página 97, pues podemos ver cuáles son las intenciones de Sadoul con esta conversación que aparece bajo el número 4. Le pregunta Sadoul a Hergé como manera de comenzar esta conversación y darle pie para que Hergé haga exactamente lo que quiere Sadoul, que es comentar retrospectivamente cada uno de los álbumes de Tintín. Ya habían hablado bastante de Tintín, el país de los soviets, y quería Sadoul pues, que tratasen todos y cada uno de los álbumes con mayor profundidad. Y entonces dice Sadoul en la página 97, al principio de esta cuarta conversación: ¿quiere usted que examinemos ahora las aventuras de Tintín por su orden cronológico, historia por historia, precisando los detalles de la creación, los hechos más notables, las anécdotas, etcétera? Esa es la pregunta de Sadoul, y Hergé simplemente dice adelante. Y entonces, como ya han hablado anteriormente bastante acerca de Tintín, el país de los soviets, el origen de las aventuras de Tintín, la primera aventura del reportero, pues entonces pasan a hablar de Tintín en el Congo, Tintín en América y así sucesivamente hasta vuelo 714. Y entonces Hergé tiene la oportunidad de rememorar lo que fue retrospectivamente la creación de cada álbum, compartiendo opiniones personales y anécdotas siempre muy interesantes a las que yo me remito prácticamente siempre. Esta conversación número 4 es una conversación muy importante y a ella me remito prácticamente siempre en todos y cada uno de los vídeos que he realizado dentro de la serie Tintín y Hergé, porque es una conversación que está trufada de anécdotas, de recuerdos y de cuestiones muy interesantes que tienen que ver con los personajes, con el proceso de creación, con las tramas y también con el contexto histórico y político en el que se crearon cada una de las obras de Tintín. Además, en este libro, en otros lugares, Hergé habla de sus inicios, habla de otros personajes como Totor, el Boy Scout que es antepasado de Tintín y que él dibujaba para la revista de los Boy Scouts en Bélgica que se llama Le Boy Scout Belge. Habla de Kike Floopy, Quique Floopke, habla de Jo Sete Joko, también pues comenta cuestiones que no tienen que ver necesariamente con Tintín o con su obra, habla de sus gustos, habla de otros autores también, y entonces esto hace que estas conversaciones con Hergé sean realmente interesantísimas y totalmente necesarias. Para conocer la obra de Hergé es necesario leer, además de los álbumes, por supuesto, estas conversaciones con Hergé que mantuvo Numa Sadoul en los años 70. Espero, eso sí, que algún día se publique la transcripción de las grabaciones completas de Sadoul, esas más de 12 horas que grabó pues, entre 1971, 1972 y 1976, porque, como digo, tiene la oportunidad en 1976, ya que el único álbum del que no se había hablado en las conversaciones anteriores era Tintín y los Pícaros, pues en 1976 tenemos, poco después de la publicación de ese álbum, una conversación específica sobre Tintín y los Pícaros, lo cual hace que este sea un verdadero tesoro para quienes amamos el cómic y la obra y la figura de Hergé. Supongo que ustedes han leído esta obra. Si no la han leído y la pueden encontrar en español, en catalán o en francés,
Se la recomiendo vivamente y incluso aunque no la hayan leído, si han leído alguna biografía de Hergé, pues la de Assouline, los trabajos de Benoit Peters, el libro de Michael Farr, por ejemplo, pues muchos de ellos, o prácticamente cualquier libro sobre Hergé y sobre Tintín que se precie, remite a estas conversaciones con Hergé, que son absolutamente fundamentales. Terminamos así recomendando estas conversaciones con Hergé. Aquí está la versión que tengo yo en francés, sin ningún tipo de ilustraciones. Tintin et moi, entretien avec Hergé. Recomiendo estos dos libros para terminar y, por supuesto, si ustedes tienen algún tipo de comentarios, si han leído estas conversaciones con Hergé, si les parecen interesantes o no, si quieren comentar algo, pues tienen la parte reservada a comentarios en el casillero que está debajo de este vídeo y ahí podemos entrar en diálogo sobre estas magníficas conversaciones con Hergé de Numa Sadoul que quería tratar hoy por extenso en este nuevo vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que ahora termina y que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de abril del año 2021. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.